Bueno, hola, bienvenidas a todas a este podcast que se llama Dios y Ellas. El segundo episodio que estamos comenzando aquí desde Ministerio Nuestro Pan Diario. Y hoy tenemos, estamos con Ruth, que ya la conocen, nos presentamos el primer episodio. Y hoy tenemos una invitada muy especial, compatriota de Ruth y mía, argentina. Gisela Sawin, ella es colaboradora de la Iglesia Catedral de la Fe en Buenos Aires, también es periodista, editora, un poco queremos conocerte, así que si quieres hacer una presentación propia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias Ruth, gracias Cecilia. La verdad que, para mí un gusto, crecí con el Pan Diario, nuestro Pan Diario, así que para mí es parte de mi vida durante muchos años, ha sido mi devocional, cuando los devocionales no eran tan conocidos, no eran tan importantes, porque la gente no tenía eso preparado del Pan Diario, pero yo me doy cuenta que es tan necesario el devocional diario. Así que bueno, soy parte del equipo pastoral de Catedral de la Fe, soy periodista, editora, así que bueno, trabajo mucho con autores, pastores, escritores cristianos, y bueno, la lectura es parte importante de mi vida. Bueno, un placer que estés con nosotras hoy. Un gusto, Gisela. Celina, vamos a preguntarle si es mamá. ¿Sos mamá, Gisela? Soy mamá, y soy mamá de dos muchachos ya adultos, ya no son bebés. Aunque tengo un perrito chiquito que le digo bebé, porque es el único bebé que queda en la casa. Pero bueno, tengo dos muchachos ya grandes, gracias a Dios. Una bendición, bueno, mis hijos, así que sí, soy mamá. Qué bueno. ¿Abuela todavía no? ¿Solo madre? Abuela todavía no, gracias a Dios todavía no, porque todavía no tenemos formalizado nada, así que todavía no. Pero sí están de novios, así que bueno, en algún momento espero que se concrete ese deseo, ¿no? Después de uno de ser mamá y ya ver los hijos grandes, empezar a soñar con otra vez ver niños correteando por la casa, así que es un sueño ahí que yo sé que el Señor me va a entregar, ¿no? Porque es parte de los deseos de una mujer que tiene sus hijos, poder ser abuela también. Habla mucho, ¿no? Habla mucho el ser abuela de lo que es una mujer, de lo que ha trabajado en su vida, lo que ha logrado en su vida. Y yo sé que para el Señor todo lo que tiene que ver con descendencia es muy importante. El Señor se detiene mucho bíblicamente en la descendencia. Así que, bueno, creo que espero que mis hijos me ayuden a marcar esa descendencia y yo también ser la mujer sabia que pueda acompañarlos a eso, ¿no? Sí, qué bueno. Está de estreno de abuela, así que ella sí, puede. Yo soy abuela de Valentina, tiene 6 meses. Y bueno, también es una sensación un poco diferente, pero realmente es eso lo que estás diciendo. Dios importa por la herencia, ¿no? Por la descendencia. Y yo veo a Valentina, es algo, un sentimiento así fantástico cuando vos ves que tu hijo está ahí, en Valentina. Claro. Es algo tremendo. Es algo parte de vos también. ¡Wow! Sí. Algunos gestos o algunos gustos son parecidos a mí. Así, la carita, la fisionomía, al padre. Me da impresión a veces que lo tengo a él de nuevo, chiquito, ¿no? Es algo tremendo, es una emoción. Lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios hace es una emoción así doblada o más, ¿no? Triplicada. Sí. Muy bueno. Los que están atravesando el abuelajo cuentan eso, que es una emoción distinta a la de ser mamá, que es otra
también tiene que ver mucho con la etapa de la mujer que está atravesando, ¿no? Es otra calma que tenemos, diferente a los 20, a los 30, es otra sabiduría que tenemos también. Creo que el ser abuelas ya no se encuentra en otro momento de la vida y que hace muy bien a nuestros hijos, que también necesitan esa abuela cerca, y a los nietos también. Yo creo que amaba a mis abuelas, yo creo que es muy importante, y fueron muy importantes para mi vida. Las mujeres de mi familia han sido muy importantes en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Así que es más, y hablando de abuelas, y no sé si me estoy yendo ya para otro lado, pero cuando nací yo, mi mamá en ese momento no estaba apartada, no estaba yendo a la iglesia, no estaba en una cercanía, aunque sí había conocido al Señor. Y quien me llevó a la iglesia y me presentó al Señor de bebé fue mi abuela. Así que fue esa autorización de mi mamá, porque mi mamá sabía bien lo que mi abuela iba a hacer, porque entendía que ella no iba, y mi abuela vino y le pidió permiso y le dijo, ¿puedo llevarla a la iglesia para presentarla al Señor? Y mi mamá le dijo, sí, sí, por supuesto. Así que ese día, no recuerdo, no había evidentemente cámaras fotográficas portátiles, por lo menos mi abuela no la tenía, pero sí sé que mi abuela me llevó a la iglesia. Sí. Y yo creo que las abuelas espiritualmente sobre los nietos tienen muchísima influencia, que de no haber sido por esta abuela, yo no sé si hoy estaría en el camino del Señor, esa es la verdad, porque después mi mamá, muchos años después, siendo yo ya adolescente, volvió al Señor, pero en todo el trayecto hasta mi adolescencia fue mi abuela la que estuvo guiándome y llevándome a la iglesia. Así que creo que en muchos casos, y si vos te fijas en las iglesias y te parás en las entradas de las escuelas dominicales, vas a ver a muchas abuelas llevando a sus nietos, ¿eh? Sí. A muchas. Bueno. Y lo podemos ver también, perdón, no, que lo podemos también ver, por ejemplo, pensaba cuando Pablo le dice a Timoteo que habla de la madre y la abuela, qué importante los ejemplos de las mujeres que están en la Biblia, que a veces están como no en un segundo plano, pero están como ahí en el backstage, como decirlo de alguna manera, y que levantaron a hombres tan importantes también de la Biblia y a personajes tan importantes que hasta el día de hoy nos impactan. Es a través de una mujer, ¿no? Las abuelas son importantes, pero es como decís, Celina, es importante la oración. Yo pienso de que la abuela de Gisela ha orado desde el embarazo que tenía la madre, ¿no? Embarazada de Gisela. Yo pienso que empezó ahí a orar. Y cuando nació, no veía la hora de presentarla, lógico, porque es algo lógico, ¿no? De presentarla al Señor y agradecer. Pero seguro que en sus 9 meses que su hija estaba embarazada, seguro que la oración estaba presente. Eso es lo más importante, me parece a mí, ¿no? Bueno, para mí la oración, vos sabés que como periodista, la oración para mí tiene algo especial, porque para mí la oración es comunicación. Y los primeros que nos enseñan a los periodistas es que siempre la comunicación tiene un emisor y un receptor, ¿no? Alguien que habla y otro que recibe, y así viceversa. Y creo que la oración es eso, es justamente una comunicación. A veces los cristianos tenemos un pensamiento equivocado y creemos que la oración es un monólogo, pero no es así. Yo creo firmemente que la oración es una comunicación.
Y como comunicación, no niego que como mujeres en el diálogo seremos las que más hablamos en la parte de la comunicación con Dios. Pero qué importante también es dar el espacio para escuchar la otra parte de esta comunicación, que a veces no solemos hacer, que a veces estamos tan preocupadas en lo que estamos pidiendo generalmente, en lo que estamos diciendo en nuestro mensaje, que no damos demasiado tiempo a escuchar una respuesta. Y no solo me refiero a la respuesta de acción, porque uno generalmente ora y espera que la respuesta solo sea eso, una acción, que Dios responda a lo que estoy pidiendo. Pero hay una respuesta que también tiene que ver con lo que Dios quiere hablarnos sobre el tema, porque hace muchos años alguien me enseñó que Dios puede decirnos sí, no, y también puede decirnos espera. Y todas esas respuestas tienen que venir de parte de Él. Y uno tiene que aprender a escucharlo a Dios. Y ¿cómo es realmente, como vos dijiste, un aprendizaje, ¿no? Porque a veces, justo doy un ejemplo que me pasó anoche. Yo tengo, una nena de 3 años y siempre antes de ir a dormir oramos. Y anoche me decía, mamá, ¿por qué nosotros no lo escuchamos a Jesús? Y una respuesta muy sincera, porque creo que ella lo quiere escuchar como me escucha a mí, porque siempre hablamos de que orar es hablar con Dios. Y bueno, me dejó como pensando, me fui a dormir pensando en esto, y le dije en su momento lo que yo pensaba, pero bueno, me dejó pensando de cómo, Dios nos habla de un montón de maneras. Yo le decía, hija, nos habla cuando sale el sol a la mañana, cuando vemos los pajaritos cantar, o sea, de tantas formas. Y bueno, sentir también en el corazón a veces solamente la paz de Dios respecto a una decisión o respecto a algo que estamos pidiendo, que como vos decís, nos llega y Dios nos dice que esperemos, y quizás no es súper claro. Y necesitamos una respuesta rápida, pero bueno, como también con el crecer en el Señor y con los años de estar en Él, podemos ir conociéndolo y sabiendo que su voz a veces es despacito y hay que callar todas las cosas que están alrededor. Sí. Pero bueno, doy este ejemplo porque me quedó dando vuelta eso, de la visión de una niña chiquita, ¿no? ¿Cómo escuchamos a Jesús? Yo no lo escucho, me dijo, no me habla. Pero bueno, muchas veces como adultos no lo preguntamos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar las respuestas orales, ¿no? Entonces, lo que siempre pedimos es, bueno, si yo te estoy hablando, evidentemente voy a esperar esa misma forma de comunicación. Voy a esperar que también me hables con voz audible. Sin embargo, eso se lo pedimos a Dios. Pero a otras personas no le pedimos lo mismo. Por ejemplo, a los bebés que no hablan, logramos interpretar lo que quieren sin que emitan palabras. Aún a los animales domésticos sabemos lo que quieren y no nos saben. Bebé. A mi bebé, claro que sí. Sé cuando quiere comer, sé cuando quiere... Tiene alguna manera de expresarme y de decirme lo que necesita, lo que quiere. Y yo creo que tendríamos que tener esa misma facilidad para interpretar a Dios. Pero eso se logra solamente con la convivencia y la comunión. Yo tengo que ir aprendiendo a conocer de qué manera
se va expresando. Si se acerca, no sé, si el bebé llora y no entiendo por qué llora, entonces si lloran de determinadas maneras, lloran diferente para una cosa que para la otra, y uno en el ir conociendo y acercándose a Dios, también va a interpretarlo y va a entender qué es lo que nos quiere decir. Porque no es solamente con palabras habladas, aunque no digo que pueda ser y que pueda suceder, y a muchos le ha ocurrido, pero hay muchas formas en las que Dios nos responde, ¿eh? Así que es también algo que nosotros tenemos que aprender. Yo aprendí a conocer cómo hablar y comunicarme, por ejemplo, con mi esposo. Yo se imaginan y se dan cuenta que soy la que más hablo. No. Entonces, estamos todas en la misma acá igual. Los tipos de comunicación son distintos, entonces hay un montón de cosas que uno aprende con la convivencia, gestos, cosas que uno sabe que ya lo estamos agotando o que no nos está escuchando, que está distraído por mirando algo, haciendo otra cosa, o que está preocupado, y uno empieza a ver determinadas señales, a interpretarlas y a darse cuenta que es parte de la comunicación. Y en la oración, especialmente nosotras que somos atentas a los detalles, por eso la oración y la mujer siempre está muy relacionada, porque nosotras estamos atentos a los detalles. Y Dios nos habla mucho a través de detalles, palabras, señales, momentos, pero tienen que ver también con la fe. La fe y la oración están súper linkeadas. Lo bueno que yo pienso de que la oración, lo que dijo tu hija, la pregunta, ¿no? Dios habla, yo pienso de lo que dice Gisela, tiene que haber la afinidad que tenemos. Lo bueno de todo esto es de que el propio Señor se manifiesta o responde a nuestras oraciones a través de varias cosas, como Celina dijo. Nosotros estamos acostumbrados de que hola y responde la persona. Bueno, chao, chao, responde la persona y esperamos que nos responda. Pero Dios es multi. ¿No? Él te va a responder a través de la palabra, a través de tu hermano en Cristo que está al lado tuyo, o a través de alguna situación, a través de varias cosas. Yo pienso de que yo confirmo lo que decís vos, Gisela, de que la respuesta es de tu intimidad que tenés. Lo que es orar. Orar es hablar con Él, es tener una intimidad con Él. Cuando llegas a un momento que no es algo, una cosa así cuadradita, ¿no? Cuando vos realmente hablas con Él, tenemos esas respuestas y a veces algo que, wow, que me gustó lo que dijo Gisela, a veces vamos a tener esta respuesta, esperar. O también decimos, una respuesta vamos a tener, un no, un sí, ¿no? Pero wow, y ahí cuando llega el esperar, o el decir que no, ¿no? Es algo o los silencios, ¿eh? O sea, el silencio, sí, tenés razón. Sí, sí. En la Biblia hay muchos silencios. Uno ve la Biblia en un compendio y parece que hubiera sido todo escrito y continuado. Y no fue así. No fue. Hay años de silencio muchas veces en distintos libros entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hay años de silencio de Dios. Y también es parte de la comunicación, ¿eh? El silencio es parte de la comunicación, es parte de la oración. Porque el silencio nos obliga a esperar una respuesta. El silencio nos está diciendo también esperar. No es el momento, estoy haciendo otra cosa, no es momento para hablar, estoy trabajando. Vieron que a veces uno llama por teléfono y enseguida querés que te atiendan, pero a veces suena y no atienden.
Y nuestra ansiedad no hace que la otra persona atienda. Nuestra ansiedad sigue siendo ansiedad y el teléfono sigue sin responder. Sigue sin ser respondido. Creo que a veces llamamos al teléfono del cielo y Dios no nos contesta porque está obrando, está trabajando. Entonces después hablamos, ¿por qué no me atendías? Porque estaba trabajando y no te podía responder. Sí, sí, es cuando Dios mismo es la respuesta, es como dentro de esos desiertos que son silencios, que también para nosotros, qué sé yo, una la puede sentir como un verdadero desierto, porque estar acostumbrada a levantarte y orar y sentir la presencia del Señor y estar todo el día y de golpe silencio, como decir, ¿no? Es difícil, es una época muy difícil y de mucho aprendizaje y creo de mucha dependencia de Dios, de seguir creyendo y de seguir diciendo no. Ahí es donde interviene la fe. Exactamente. Ahí es donde interviene la fe. Ahí es donde tenemos que aquietarnos y poner nuestra ansiedad en un punto de pausa, en un lugar de espera y decir, alma mía, espera en Jehová. Ese es el momento en donde tenemos que decir, ahora no soy yo. Dios está haciendo algo y yo tengo que esperar. Y es ahí donde todo eso que estoy diciendo, y vuelvo a decir, y está interviniendo la fe. Porque alguien que no tiene fe no creería todo esto que estamos hablando. Solo aquel que tiene fe cree que en la oración hay tiempos de espera, hay respuestas inmediatas, hay no, hay enojos de parte nuestra, hay enojos de parte del Señor también. Sí. Porque ve que nuestro corazón no está en orden, ¿no? Que hay impurezas en nuestro corazón y a veces la oración está con distorsión, pero a mí me gusta que el Señor, la palabra dice que nuestras oraciones, Él las tiene como en una redoma, ahí con nuestras lágrimas, ¿no? Y las lágrimas que derramamos delante del Señor las tiene ahí guardadas, que no fueron en vano y que están ahí. En algún momento van a tener respuesta. Amén. Sí. Sí. No es fácil, si alguien nos está escuchando, perdón, que está pasando por una situación difícil, creo que, bueno, me imagino que las tres hemos tenido situaciones a diferentes niveles difíciles en el caminar con el Señor y no es fácil. Uno por ahí cuando está esperando algo en la línea de tiempo en la que vivimos, que es diferente a la línea de tiempo de Dios, claramente, no es fácil. Ya sea una enfermedad, ya sea un familiar apartado, ya sea el bebé que no llega para muchas madres, ya sea cuántas situaciones, ¿no? Ya sea la soltería, para muchas el deseo de casarse. Qué difícil es esperar la respuesta de Dios. O sea, yo creo que a mí personalmente yo he tenido un montón de altibajos, o sea, en las esperas. A veces estoy, bueno, confiando y cantando y hay días que me levanto y estoy enojada y estoy frustrada. Y también Dios entiende que somos humanos y que vamos a pasar por todas esas emociones, pero bueno, Él sigue en el trono, eso es creo que lo más lindo. Amén. Ahí mientras se cortaba un poquito ahí al final lo que decía Celina, pero Dios bueno, en su sabiduría, ¿qué puedo decir yo de la sabiduría del Señor? Pero vos sabés que Dios vive en una constante eternidad. Sin embargo, entendió que nosotros necesitábamos días y horas. Por eso puso el sol, puso la noche, puso los días, y fue una de las primeras cosas que creó. Y los dividió en tiempos,
¿Por qué? Porque nosotros no podíamos vivir en esa constante eternidad. Necesitábamos de tiempos para entender cosas, para el descanso, porque claramente él sabe que nuestra ansiedad está ahí siempre a flor de piel y no podríamos estar constantemente como él vive, porque es Dios. Nosotros necesitamos otros tiempos. Pero yo creo que en cada espera Dios trabaja con nosotras. Yo sé que no soy la misma que la que empecé determinadas oraciones. No soy la misma después de determinados desiertos. No soy la misma así como Moisés después del desierto salió de otra manera. No soy la misma después de haber pasado situaciones en las que la oración era importantísima y parecía que bueno, Dios no me escuchaba. Bueno, qué decir Ruth de vos, ¿no? Bueno, sí, claro, pero justamente ahora cuando Celina estaba hablando de las situaciones difíciles, me acordé de la última que tuve ahora, ¿no? El último problema que tuve con mi esposo. Y realmente la espera es algo muy tratante. Te trata, la espera de la respuesta es algo que es muy difícil, pero por otro lado tenemos la fe, ¿no? Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, bueno, podemos creer de que la oración viene siempre juntamente con la fe. Ahí cuando decimos que estamos esperando, entonces quiere decir que tenemos fe. Porque si no, si empezamos... Y también la ansiedad es normal. O vamos a decir, no es normal, pero o algo natural que necesitamos esperar. Es a veces, como decís vos del teléfono, llamamos y queremos que nos respondan rápido y bueno, y llama y vamos a atentar como mujeres, somos bien caprichosas en ese sentido, ¿no? Entonces somos porfiadas, pero necesitamos descansar. Es algo, a veces es fácil decirlo, ¿no? Pero en situaciones que me ha pasado, yo pienso que a cada una de ustedes también le ha pasado, es algo tremendo. Pero también la victoria viene algo fantástico también. Cuando viene la victoria, o sea, la respuesta viene con todo. Viene con mayúsculo, ¿no? La victoria viene con V mayúscula. Sí, desbloqueas un nivel, como dirían. Yo tengo mis sobrinos que son adolescentes. Claro. Es como que realmente, como vos decías, Gisela, salís diferente a como entraste. Y quizás no, una no sabía que necesitaba eso, pero en el medio de la situación decís, Señor, no hay más. Que vos decís de desbloquear los niveles, por supuesto, como madre de hijos varones, los juegos han sido parte, los juegos de la televisión y la computadora han sido parte del diario vivir de la casa. Y me resultaba muy divertido ver cuando decía, subimos un nivel. Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Lo que ellos no sabían es que el nivel siguiente era más difícil. Exactamente. Entonces, sorteaste el primer nivel. ¡Qué bueno! Te felicito. Y ahora pasé al 2. ¡Qué bueno! ¿Y cómo es el 2? Es más difícil. Sí. Las pruebas son más fuertes. Son mucho más. Sí, es verdad. Es verdad. Así que yo creo que el Señor nos ayuda siempre. Por eso puso la fe. Por eso nos habló tanto de la fe, porque siempre estos momentos de espera. Y yo he tenido oraciones que el Señor me ha contestado rápidamente. Y he tenido oraciones que el Señor ha tardado días, meses y años en responder. Y años muchos.
Hay oraciones que han tardado 20 años en ser respondidas. Y la espera no ha sido fácil, pero también la recompensa fue grande. Claro, es una victoria, claro. Y muchas oraciones, pienso de muchos que se han ido con el Señor y no han visto respuesta a sus oraciones, pero después quizás lo ven los nietos, lo ven los hijos. Sí, eso es lo que te iba a decir, sí. El Señor Sí, sigue sí, sí, respondiendo. sí. O sea, que nosotros no estemos acá no significa que Él no vaya a responder, ¿no? Bueno, Argentina es un país donde ha sido sembrado el Evangelio a través de los misioneros. Y cuando los misioneros han llegado a Argentina, han sufrido mucho, porque han dejado países de avanzada hace más de 100 años, ¿no? Y han venido a Argentina con un montón de dificultades, en transportes que no eran los tremendos Boeings de ahora, ni los 777, ni nada de eso. Han venido en barco como podían, han llegado a este país para sembrar la palabra, y hoy el gran crecimiento de la iglesia de Argentina tiene que ver con la espera de ellos, con lo que sus ojos no han podido ver, pero yo sé que hoy todos los frutos que Argentina tiene se iniciaron con aquellas oraciones, y quizás con esa oración que empezó en un llamado de un misionero en un altar, que el Señor le decía: tenés que ir para Argentina. Y la lucha interior: no, Señor, yo recién me casé, quiero vivir en este país, no, como Argentina. Y me imagino la lucha interior de ese misionero, pero ahora toda esa descendencia que vemos, porque eso es lo que vemos hoy en Argentina, la extensión de la palabra, cómo ha crecido el evangelio en nuestro país, tiene que ver con esas semillas que aún quizás ellos no se hubieran imaginado. También con la de mi abuela, que por supuesto, bueno, ya no está, pero que ha orado tanto por mí, por mi familia, y que mis hijos hoy estén en el Señor, también tienen que ver con lo que ella no vio, pero sus oraciones sí las dejaron marcadas. Son esos pendientes que pinchamos en los corchos de nuestra vida, que es lo que tengo que hacer o lo que tengo que seguir esperando. Y yo pienso que no es fácil el mientras tanto, como decíamos. O sea, yo creo que para las que nos están escuchando, si están atravesando alguna situación difícil, creo que todo lo que podemos contar es como forma de aliento. No es fácil. No es que vamos a estar, bueno, no, Dios va a responder de acá a 20 años. Realmente no es fácil no saber. Y creo que en esas situaciones es cuando Dios más nos trata, como ustedes decían, y donde se pone en acción nuestra fe al 100%, porque realmente es ver y mirar y no ver nada acá cerca. Entonces, no es fácil, y yo creo que bueno, lo lindo de poder también ser un cuerpo y ser una familia es poder alentarnos los unos a los otros y poder decir, bueno, mira, yo pasé también por algo parecido, o el Señor me ayudó en esto, va a pasar. Y creo que eso también es importante para la que nos escuchan, por una cuestión de pienso en la que esté pasando por una situación difícil, ¿no? Dios responde. Dios siempre va a responder, como Él cree que es mejor para nosotros. Así como nuestros hijos, no, ellos piden y nosotros respondemos de acuerdo a qué es lo mejor para ellos, no a lo que ellos quieren en su capricho, ¿no? Sino qué es lo mejor para ellos, ni siquiera para nosotros, qué es lo mejor para ellos. Sí. Aún a veces lo conformamos, decir, pero no, mira, este pantalón te queda mejor, no, a mí me gusta este. Sí. Bueno, está bien, este es bueno. Había uno mejor, pero ¿quieres este? Bueno, este es bueno.
está bien. Y quizás Dios a veces quiere cosas mejores, pero conoce nuestra ansiedad y a veces dice, bueno, lo bueno está bien. Yo pienso que a Celina tiene una nena de 3 años y justamente me estaba contando el ejemplo del alfajor, ¿no es cierto, Celina? Que ella quería el alfajor. A veces nosotros nos comportamos dependiendo, como decía también Gisela, del nivel. A veces cuando estamos en otro nivel, las cosas se tornan más difíciles. Pero también es el nivel de crecimiento que tenemos. Claro. ¿No? La hija de Celina quería un alfajor, ¿no? O un juguete el día de mañana. El sueño de ella es ser algún personaje de los dibujitos que ella mira. Y ahí decimos, uy, pero ¿cómo? Sí, pero es el nivel de ella. Es una niña, es una niña. Nosotros debemos que, a veces pedimos al Señor cosas, como decís también del pantalón, sí, no, pero este es mejor, pero a veces el Señor nos mira y dice, pero ¿qué querés? Vos estás queriendo algo que no es para vos ahora. Por otro lado, que o hay algo mejor, como o algo mejor, sí, o algo mejor que nosotros no lo estamos viendo. No lo estamos viendo, vemos solamente esto. Vemos el alfajor de la marca X que tu hija quería, pero a veces hay otra, no quiero decir marcas de alfajores, pero hay marcas mejores. Y a veces somos tan porfiados que nos quedamos en la misma cosa. Yo me acuerdo de cuando Samuel, mi hijo, tuvo el accidente. No sabíamos lo que era el coma. Pensé que para nosotros el coma era como en las películas. Las películas, ¿cómo hacen? Bueno, estás en coma, un tiempo después se despierta, se levanta, se sienta en la cama y le pregunta, ¿quién sos vos? Ah, yo soy tu mamá. Ay, se despertó. ¿Y vos quién sos? Ah, pues listo. Bueno, nosotros pensamos así. Y empezamos a orar para que Samuel se despertara y él un día se despertó, ¿no? 4 meses después se despertó, abrió los ojos. Bueno, pensamos que estaba despierto. Bueno, ahora se va a levantar y se va a sentar en la cama y va a preguntar de las personas. Y no fue así. Estuvimos 1 año de rehabilitación. Entonces, ¿pero cómo? ¿Dios no nos respondió? Sí, nos dio la respuesta. ¿Pero cómo era? Es así, porque el coma es así. Hasta el día de hoy no hay remedio para despertar a una persona en coma. No existe, porque el cerebro es el secreto del Señor. Entonces, a veces pensamos así en nuestra ignorancia, oramos de esta manera, que queremos que las cosas sean así, pero el Señor quiere algo mejor, o quiere decir que las cosas son de esta manera, como Él dice. El esperar también es difícil. Esperar 4 meses para mí, personalmente, como madre, también fue tremendo. Es difícil, muy difícil. Pero viene una recompensa, viene la victoria. No estoy diciendo que toda la vida siempre va a ser flores, ¿no? Pero a través del sufrimiento que nosotros pasamos, porque cada una de nosotras y las que nos están viendo, seguro que están pasando ahora en este momento alguna situación, algunas preguntas, pero debemos decirle de que Dios responde. De una manera o no. O te va a decir que no, o te va a decir que esperar, o te va a responder de aquí 20 años, 40 años, ¿no? Es algo que siempre va a pasar así. Otra cosa que por último que quiero decir, resaltar, cuán importante realmente los hermanos misioneros llegaron a Argentina y hoy vemos, yo vivo en Brasil, y en Brasil los mismos brasileños me preguntan, ¿sos Argentina? Sí, es el país del avivamiento. Es el país del avivamiento. ¡Wow! ¿Y cómo eso? ¿Por qué? Porque seguro que hubo alguien que ayunó, oró, con fe, y pasaron años, unos 100 años, y las personas comenzaron
el avivamiento empezó a pasar, que fue algo sobrenatural y está pasando sobrenatural, que en otros países se quedan así y son conocidos así. Una vez estuve en un congreso en Mar del Plata y creo que fue el pastor Caníbal que decía, o Claudio Freyson, no me acuerdo. Él decía, no, y había un pastor americano, decía, nosotros, Argentina, somos el país del avivamiento. Y el americano se gloriaba, dice, yo quiero aprender eso. Él mismo decía así, yo quiero aprender. Estoy feliz porque estoy en el país del avivamiento. Quiero un americano. Pero ¿eso qué es? Respuesta de oración. Es respuesta de oración. Solamente quería agregar lo que vos estás hablando, Gisela. Sí, claro que sí. Yo creo que el Señor responde siempre y hay muchas historias y yo no quiero extenderme demasiado, pero hay muchas historias de testimonios en mi vida de oraciones respondidas. El Señor ha respondido muchas oraciones, desde las más simples a oraciones de vida o muerte, también como las de Ruth y Samuel. Bueno, el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y también, después de haber sido respondidas, tenía que esperar a ver cuáles eran las supuestas consecuencias de esa respuesta. ¿Qué quedaba? Yo tuve un hijo, mi hijo más chico, al nacer a los 10 días empezó con muchísima fiebre, bueno, no había forma de bajar la fiebre, lo tuvimos que llevar al hospital, lo internaron. Bueno, el diagnóstico era una meningitis bacteriana. Claro, en un bebé de 10 días, de 3 kilos 700, una meningitis bacteriana es muy grave, muy grave. Claro, los médicos, como siempre ellos tratan de decir los diagnósticos con todos los beneficios, o sea, si hay algo bueno, pero en general lo que hacen es enunciar todo lo malo. Entonces te hacen toda una lista y dice, puede pasar esto, y la verdad es que no sé si no es mejor que muera a que quede como puede llegar a quedar. Con secuelas. Porque las consecuencias de esta gran inflamación cerebral pueden ser tremendas, pueden ser muy trágicas. Y ese era el momento de la semilla de la fe. Entonces, aunque tenía 25 años, 24, 25 años, éramos muy jóvenes, mi esposo un poco más, nos encontrábamos con una situación donde no imaginábamos nunca en nuestra ilusión de familia, de armar nuestra casita rosa, con todas las cosas lindas, la familia, esa imagen que uno tiene que iba a estar en una terapia intensiva. Pero lo importante de la fe, lo importante de la oración y de la oración de otros también, porque enseguida el levantar el teléfono y empezar a pedir oración es muy importante. Fue para nosotros tremendo el sentir de que había mucha gente orando por Michael. Michael es mi hijo, y digo mi hijo porque por supuesto la oración fue respondida. Pero cuando después de 3 días de fiebre que no le bajaba, de bañaderas llenas de hielo para ver qué podían hacer si bajaba la fiebre, y de poner y de ver a mi hijo bebé morado, porque eso era lo que pasaba cada vez que intentaban bajar la fiebre, estando en una de las mejores clínicas de la ciudad, el Señor mandó a un siervo de él, a mi pastor, y en ese momento que nosotros llorando y con toda nuestra
inexperiencia en los niveles más bajos del juego de la vida, él nos dijo, chicos, ¿ustedes quieren a Michael? Entonces nosotros lo miramos y dijimos, por supuesto, y yo lo había llevado 9 meses en mi vientre y tenía tan solo 10 días de haberlo podido abrazar. Y dije, por supuesto que lo quiero, por supuesto que lo queremos. Entonces no se preocupen porque más lo quiere Dios. Y esa palabra, esa frase trajo esa paz a mi corazón, porque digo, Señor, vos te vas a ocupar de las cosas que yo ya no puedo ocuparme. Yo no puedo entrar a su médula, yo no puedo entrar a su cerebro, yo no puedo hacer las cosas que vos sí podés hacer. Yo puedo abrazarle, puedo darle de comer, puedo hablarle, puedo orar por él, pero hay cosas que ya te pertenecen a vos. Y el Señor, a partir de esas frases y de esa oración, el pastor entró en terapia intensiva, oró por él. Imagínate que en una terapia intensiva no se puede dar grandes gritos de oración, tiene que ser todo muy silencioso, porque todos los escenarios dentro de la terapia intensiva eran difíciles. Mi hijo era uno más. Todo el resto de las incubadoras y cunitas chiquitas, todas eran de gravedad. Pero en una oración simple, sencilla, de palabras silenciosas y simples, el Señor empezó a obrar de una manera tan maravillosa que de a poquito la fiebre empezó a ceder. Después de 3 días de fiebre. Ya le habían hecho 2 extracciones que verificaban y confirmaban lo que él tenía, que eran esas bacterias en su columna, en su médula, y a partir de ahí empezó a bajar la fiebre. Al día siguiente le hicieron una nueva punción y no encontraron nada. Wow. Pero claro, los médicos estaban tan sorprendidos que nos llamaron a mi esposo y a mí a un costado, ni siquiera a la sala general donde nos daban los partes, nos llamaron como a una sala cerrada. Inicialmente yo dije, algo pasa porque si nos separan del grupo, algo nos quieren decir. Y dijo, no te preocupes porque es bueno. Y ahí nos dijo, no sabemos qué pasó, pero la fiebre se fue. Hicimos una nueva punción, no hay una sola, bueno, no son bacterias, pero era algo que estaba afectando, no hay nada, ningún leucocito, nada que esté afectando. Tu hijo está bien, algo sucedió, solo queremos ver qué secuelas dejó. Y ahí empezaba otra etapa de la fe. Y en esa otra etapa, post-coma, diría Ruth, ya se había despertado, ¿no, Ruth? Ahora entraba otra etapa de la fe. Ahora es otra. Esto me pasó a mí también. Entonces ya no tenía esa meningitis tan verificada y tan confirmada por los infectólogos, pero sí iniciábamos una etapa de ver qué consecuencias quedaban. Entonces empezaron a transitar todos los médicos a ver si había quedado algo neurológico, si había quedado algo motriz, qué consecuencia. Y al mismo tiempo yo iba escuchando, entonces yo entraba y hablaba con él, lo llamaba y me miraba, digo, no, escucha, sus oídos están bien. Y buscaba yo mismo las reacciones, pero los médicos pasaron y nadie encontró absolutamente nada. Hoy mi hijo ya tiene 30 años, es máster en marketing, ya habla
3 idiomas, súper inteligente, tiene trabajos muy buenos, bien remunerados y además de hermoso, porque es mi hijo, además de hermoso, es muy inteligente. Y el Señor no lo dejó para testimonio y yo sé que todo lo que les conté en cuanto a la oración de los demás, el deseo de la fe en nosotros, todo eso provocó que hoy, 30 años después, mi hijo sea este hombre maravilloso que ama a Dios y también un hombre de éxito. Amén. Qué hermoso. Bueno. Gracias por compartir esta historia, este testimonio, porque a veces creo que escuchando también la situación ya atravesada, ¿no? Ya la historia completa nos ayuda a entender quizás cuando estamos pasando, ¿no? Todavía por el valle, como dice la palabra, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gisela, por estar hoy. La verdad que fue hermoso tenerte, poder Muy hablar. Bueno. Gracias, Lina. Bueno, gracias. Y bueno, las esperamos a todas las que nos escuchan, las que nos ven, en el próximo episodio del podcast. Vamos a hablar un poco de la oración y de la maternidad, que hoy hablamos un poquito. Claro que sí. Pero bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Es un tema muy amplio. Así que, bueno, gracias a todas, gracias. Y que todas las que están ahí en expectativa de pedidos de oración, que no desmayen, que no bajen sus brazos, que el Señor está, que esperen en Dios, que la respuesta está en camino. Amén. Amén. Bueno, gracias. Por invitarme, chicas. Gracias a ti, Giselle. Gracias por tu participación. Gracias, nos vemos. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.